Ahí Julián consulta, tengo duda con el ejercicio 6, ¿por qué es positivo el sentido de la aceleración? En el ejercicio número 6, eh, está bien, tenés dos bloques sobre un plano inclinado. Tengan cuidado con el sentido de la aceleración, si bien no está indicado en el gráfico, en el esquema, y tampoco lo dice el problema. eh, Fíjense que las masas de los bloques son muy parecidas. El bloque más grande es de 20 kilogramos, el que está sobre el plano inclinado, y el de 18 es el que está suspendido. ¿Por qué intuyo que la aceleración es hacia la derecha? Y porque el de la masa de 18 kilogramos está en posición vertical, ¿está bien? Y el de 20 kilogramos forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. ¿Mm? A simple vista, sin hacer ningún cálculo, es decir, el peso de la masa de 18 kilogramos es mayor que la componente horizontal del peso de 20 kilogramos. Ese sería el razonamiento. De todos modos, ahí ya lo vamos a ver en detalle, porque vamos a desarrollar algunos ejercicios. Pero hay que tener cuidado con los problemas que tienen fricción, con el tema del sentido de la aceleración, porque si uno los propone inicialmente en forma incorrecta, digamos, cambian las ecuaciones por el tema del rozamiento. Pero ahí ya lo vemos en un segundo. Pablo, ¿vos tenías algo preparado? ¿Querés que arranque yo? Yo quería hacer el ejercicio número 4, Sí, que son dos bloques, uno apoyado sobre una superficie y el otro está suspendido y tiene rozamiento. está bien. Quería explicarle esto, no sé si querés que empiece yo, empezamos vos lo mismo. Yo ya tengo el 9 planteado como para empezar, hasta que lo tengo dibujado ya. Bueno, dale, dale mientras ¿Ah? yo Total, dibujo. son todos muy parecidos y la mecánica del desarrollo de las estrategias son todas similares. Bueno, dale, Arranco arranca vos yo, porque yo hago el dibujo, así perdemos menos tiempo. dale, prepararlo tranquilo. El problema número 9, por favor, yo voy a habilitar mi cámara. Ustedes, como siempre, tienen que anclarla en su ventana. Avísenme si se ve bien, por favor. Sí, ahí está. Sí, se ¿Se ve ve, bien? sí, Se ve perfecto. bien. Ahí se ve espectacular. Entonces, el problema número 9, fíjense que tienen dos bloques. La masa uno está apoyada sobre un plano inclinado. Este plano inclinado tiene un ángulo alfa de 30 grados. Y tenemos la masa 2 que está suspendida a través de una cuerda, una soga o un cable. ¿Mm? Calcular el problema para este sistema es la aceleración y la tensión de la cuerda, digamos. ¿Mm? Me dice determinar la aceleración y la tensión de cuerda en los cuerpos de la figura, suponiendo que se deslizan sin fricción, un dato muy importante. Acá lo primero que hay que saber interpretar es que el único cuerpo que está apoyado sobre una superficie es el de la masa M1. No hay fricción, no existe fuerza de rozamiento, es un plano liso, digamos. Y que la masa 1 es de 200 gramos, la masa 2 es de 180 gramos, y el ángulo que forma la superficie del plano inclinado con la horizontal es de 30 grados. Entonces tengo que calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Bien, una vez que leímos el enunciado, interpretamos el fenómeno físico, comprendemos lo que nos está pidiendo el enunciado, realizamos un pequeño diagrama. En este diagrama vamos a representar la situación. Tenemos este,
como punto positivo del enunciado es que directamente nos entrega un esquema, ¿está bien? A veces no, a veces tenemos que imaginarlo y dibujarlo nosotros, acá lo tenemos. Entonces tenemos el plano inclinado, dos bloques, la masa 1 de 200 gramos, la masa 2 de 180 gramos, no hay rozamiento, encolumnamos nuestros datos, ¿m? Para que en el momento de tener que realizar los reemplazos y los cálculos numéricos, los tenemos ordenados y no tenemos que ir a buscarlos al enunciado y leer nuevamente. Encolumnamos nuestras incógnitas para saber ir pispeando permanentemente qué es lo que tenemos que calcular, ¿no? Lo tenemos siempre a la mano. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar nuestro esquema. ¿Mm? ¿De qué manera? Tenemos que analizar, recuerden que estamos en dinámica, entonces de dinámica estudiamos los cuerpos en movimiento y las causas que los producen, y cuando hablamos de causas que los producen, hablamos de fuerzas. ¿Mm? Este sistema se va a mover para algún lado con una aceleración determinada, me lo está diciendo el enunciado, porque tengo que calcular la aceleración. Se va a mover ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha por el bloque 1, o hacia arriba o hacia abajo por el bloque 2. Si hay una aceleración, significa que existe una fuerza neta en este sistema que me está acelerando el sistema en alguna de esas direcciones y sentidos. Recuerden ustedes que la segunda ley de Newton establecía que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, en un sistema, es proporcional a la masa del cuerpo y directamente proporcional a la aceleración. Dicho de otra manera, la aceleración que va a adquirir el sistema va a ser proporcional a la fuerza neta o a la sumatoria de las fuerzas que actúen en esos cuerpos. ¿M? Fuerza neta, fuerza resultante, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la segunda ley de Newton, y de acuerdo a si estamos trabajando en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, podemos trabajar con las componentes de esta fuerza, planteando la segunda ley de Newton para cada una de las direcciones. Nosotros vamos a trabajar en el plano, entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X. Esto es igual a la masa por la aceleración en X a lo largo del eje X. O si existe movimiento a lo largo del eje Y, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Y. Esto es como para hacer un repaso de lo que es la segunda ley de Newton, ¿no? Las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Vamos a borrar esto. Entonces, analicemos nuestro esquema y veamos, si hablamos de causas, veamos cuáles son las causas que producen el movimiento. De acuerdo a un análisis del esquema, un análisis, digamos, cualitativo, fíjense que la masa 2, esta que está a la derecha y la que está suspendida, es de 180 gramos. La masa 1 es de 200 gramos. Si bien esta masa es mayor que la del bloque 2, ¿está bien? Yo intuyo que el sistema se va a mover en esta dirección y sentido, ¿está bien? En esta dirección y sentido para el bloque 2 y en esta dirección y sentido para el bloque 1. ¿Mm? Así. El bloque 2 de alguna manera va a arrastrar al bloque 1 en su movimiento descendente, por lo tanto el bloque 1 se va a mover hacia la derecha, digamos, ¿no? Con una aceleración. Esa aceleración para cada bloque son exactamente las mismas. Recordemos que hablamos siempre de que se trata de una cuerda. Esa cuerda cumple con las condiciones ideales, es decir, que no se deforma, no tiene masa,
La polea lo único que hace es un cambio de dirección en la aplicación de la fuerza, no tiene masa, no tiene rozamiento, es decir, una situación particular, una situación ideal que nos permite encarar el problema de otra manera, ¿no? Entonces, si el bloque 2 se mueve hacia abajo, entonces arrastrará el bloque 1 hacia la derecha, con una aceleración que es lo que tenemos que determinar. ¿Mm? Pero, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Ya propuse mi dirección y sentido del movimiento. ¿Mm? Si analizamos en el bloque 2, el más simple, las fuerzas que están actuando, tenemos en dirección vertical y hacia abajo, tenemos el peso del bloque 2. ¿Mm? Que esto es un dato porque tenemos la masa, tenemos su masa. Tenemos una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de tensión, la que actúa sobre la cuerda. ¿Mm? Esta fuerza de tensión, ¿está bien? Recuerdo que aparece en aquellos cuerpos, como las cuerdas, las sogas, las cadenas, que solamente permiten tirar y no empujar. ¿Bien? Y fíjense que sobre el bloque 2 no existe ninguna otra fuerza actuando. ¿Sí? Tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Y no tenemos, a lo largo del eje X no hay fuerzas actuando. ¿Sí? Ahora, si analizamos el bloque número 1, nuevamente vamos a tener el peso del bloque que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Este sería el peso del bloque 1. Aparece la tensión de la cuerda hacia la derecha, que sería la fuerza que me lo estaría arrastrando debido al movimiento del bloque 2. ¿Mm? Tensión. Recuerden que estas tensiones en módulo son iguales. ¿Qué otra fuerza tenemos actuando en el bloque 1? Tenemos la fuerza que está aplicando a la superficie de apoyo sobre el bloque 1, conocida como la fuerza normal. Recuerden que esta fuerza normal siempre tiene dirección perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Mm? Si esta es mi superficie de apoyo, la fuerza normal siempre va a tener dirección perpendicular o normal a la superficie de apoyo, es decir, que va a formar un ángulo de 90 grados. Este es el caso de una superficie horizontal. Para una superficie inclinada, como la que estamos viendo, si este es el plano de apoyo, que forma un determinado ángulo, nuevamente, la normal forma un ángulo de 90 grados con la dirección de la superficie, digamos. Estos son 90 grados. Este es un concepto que hay que tener en cuenta porque a veces se suele confundir en los planos inclinados, ¿no? Y la fuerza, tengan cuidado, la fuerza peso siempre actúa en dirección vertical hacia abajo, apuntando al centro de la Tierra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos planos de apoyo? Y para el plano horizontal, fíjense que la normal y el peso tienen la misma dirección y sentidos opuestos, pero la normal en el plano inclinado es solo una componente del peso, ¿no? El peso siempre verticalmente y hacia abajo. Y fíjense que la normal en el plano inclinado es en realidad una componente de la fuerza peso, ¿no? Esa es la diferencia. Esto es simplemente para aclarar. Ya lo hemos visto, pero es importante recordar. Están indicadas, creo, todas las fuerzas. Tenemos la normal, el peso, la tensión, el peso 2. Están indicadas las aceleraciones de cada uno de los bloques. Entonces, una vez que analizamos nuestro diagrama, nuestro esquema, mejor dicho, hay que realizar lo que se llama un diagrama de cuerpo libre.
Para realizar el diagrama de cuerpo libre, tenemos que aislar cada uno de los objetos del sistema, en este caso la masa 1 y la masa 2, aislarlos, separarlos, hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, y vamos a representar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esos bloques. Entonces, para la masa 1, que está apoyada sobre el plano inclinado, nuevamente las fuerzas que están actuando son la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. Hay algo que me estoy olvidando y que es importante aclararlo. Cuando trabajamos con plano inclinado, siempre es conveniente adoptar un sistema de referencia como el que yo he dibujado acá. ¿Está bien? Esto estaría representando el eje X del sistema de coordenadas cartesianas, que normalmente decimos que hacia la derecha los valores son positivos, y este sería el eje Y, dirección vertical hacia arriba, digamos, que también decimos que hacia arriba son valores positivos. Entonces, sistema de coordenadas cartesianas como sistema de referencia, y vamos a tratar siempre de que la dirección de la aceleración coincida con uno de nuestros ejes. En este caso, la aceleración, fíjense, para el bloque 1, va a tener una dirección paralela al plano inclinado. Entonces yo voy a adoptar mi sistema de coordenadas cartesianas de manera tal que el eje X coincida con la dirección de la aceleración. Son paralelos. ¿Por qué no descomponerlo de otra manera? Es decir, si el bloque se encuentra de esta manera y yo opto por utilizar mi sistema de coordenadas cartesiano como lo utilizaríamos normalmente, es decir, sin inclinarlo, la aceleración será en este sentido, esta va a ser la aceleración, y por lo tanto voy a tener que descomponer mi aceleración en dos direcciones diferentes, lo cual complicaría un poquito el desarrollo. Se podría hacer, pero me complicaría un poco más. Entonces, lo recomendable es siempre hacer coincidir uno de mis ejes con la dirección de la aceleración, como lo vamos a hacer en este caso. Entonces tenemos la normal hacia arriba. Recuerden que el peso, siempre vertical y hacia abajo, este sería el peso 1. Y por último, tenemos la tensión hacia la derecha. Esta sería la fuerza de tensión hacia la derecha. El problema me dice claramente que entre la superficie y el bloque no existe rozamiento, por lo tanto, no hay ninguna otra fuerza. Y no se olviden de indicar en el diagrama de cuerpo libre cuál es el sentido de la aceleración, la dirección y sentido de la aceleración. Entonces tenemos una aceleración paralela al eje X y hacia la derecha. Eso es para el bloque 1. Para el bloque 2 es más simple, tenemos fuerzas a lo largo del eje Y, tenemos la tensión y el peso 2. Entonces, sistema de coordenadas cartesianas, el eje X horizontal, positivo hacia la derecha, el eje Y vertical, positivo hacia arriba, ¿no? Sistema de referencia adaptado. Entonces, la tensión tiene dirección vertical y hacia arriba. Esta sería la tensión. Y el peso 2 tiene dirección vertical hacia abajo. Este sería mi peso 2 hacia abajo. Lo que me estaría faltando indicar en mi diagrama de cuerpo libre de la masa 2 es la aceleración, que en este caso va a ser de dirección vertical, pero en sentido negativo. Entonces, ahí tendríamos básicamente elaborados nuestros diagramas de cuerpo libre que corresponden a cada uno de los bloques. ¿Por qué es importante
elaborar los diagramas de cuerpo libre, porque de acuerdo a los diagramas de cuerpos libres elaborados, van a ser nuestras ecuaciones. ¿Mm? Entonces, necesito calcular la aceleración del sistema y la tensión. Veamos ahora cuáles son las ecuaciones que rigen este comportamiento, ¿no? Para la masa 1, si planteamos la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, a lo largo del eje X, ¿bien? Tiene que ser igual al producto de la masa por la aceleración, ¿no? Acá podría poner aceleración a lo largo del eje X, pero como dijimos al principio que estas aceleraciones son las mismas y están actuando, fíjense, en direcciones diferentes, de acuerdo a cada bloque, vamos a poner directamente aceleración, con la letra A. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas actuando a lo largo del eje X? Y, por un lado, tenemos la tensión que apunta en dirección del eje X positiva. Entonces, esto es positivo. ¿Mm? ¿Qué otra fuerza tenemos actuando a lo largo del eje X? Bueno, acá vamos a tener que descomponer el vector peso en las dos direcciones ortogonales propuestas. Es decir, descomponemos el peso en dos direcciones perpendiculares, con lo cual voy a tener una componente a lo largo del eje Y y una componente a lo largo del eje X. Esta componente la puedo llamar PI, componente eje Y, y esta componente la puedo llamar PX, que sería el componente del peso a lo largo del eje X. ¿Mm? A lo largo del eje X, horizontal por el seno del ángulo alfa. Este es el ángulo, esto ya lo hemos visto, alfa, el, el- el ángulo que forma el vector peso con la dirección perpendicular al plano, es igual al ángulo que forma el plano inclinado con lo horizontal, ¿no? Esto sale de hacer un análisis de los triángulos que formamos nosotros en el dibujo, y llegamos a la conclusión que el ángulo del plano inclinado es igual al ángulo que forma el vector peso con el eje perpendicular al plano inclinado. ¿Mm? Signo menos, porque es negativo, y utilizamos seno de alfa, porque el seno de alfa me está dando el cateto opuesto de este triángulo. O sea, lo sacamos en limpio, esto sería el peso, esto sería el peso 1 vectorial, una de las componentes de la fuerza peso, dijimos que era esta que está acá, esto es PI, y la componente horizontal es PX, ¿no? Y el ángulo que yo tengo de dato es este, alfa. Con lo cual, yo podría utilizar, de acuerdo a lo que quiero calcular, cualquiera de las tres relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, por supuesto, de acuerdo a los datos que yo tenga. Entonces, si yo aplico el seno de ese ángulo alfa, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Mm? Si este es el triángulo, PI y PX son los catetos, P1 es la hipotenusa, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Y el cateto opuesto al ángulo alfa es PX. Entonces me va a quedar PX sobre
la hipotenusa, y la hipotenusa es P1. ¿Mm? P1. Entonces, de acá yo llego a la conclusión, si quiero obtener Px, la componente horizontal, me va a quedar que Px va a ser igual, este lo paso multiplicando por acá, me va a quedar P1 por el seno de alfa. ¿Mm? Entonces, si no se dan cuenta, con el triángulo dibujado en el diagrama de cuerpo libre, sáquenlo una parte, dibújenlo un poco más grande, y planteen la relación trigonométrica, ¿no? Por eso yo puse P, P1 sería P1 por el seno de alfa. Borramos esto, que es simplemente para ver de dónde sale ese componente del peso. Y no tengo ninguna otra fuerza actuando a lo largo del eje X. Esto tiene que ser igual al producto de la masa del bloque 1 por la aceleración. ¿Mm? Pero ¿qué dirección y sentido tiene esta aceleración? Y tiene dirección del eje X positivo. Entonces, el segundo miembro queda como positivo, ¿no? Entonces acá tendríamos nuestra ecuación número 1, digamos, que si la analizamos, no conozco la tensión, no lo conozco. El peso 1 lo conozco, pues masa 1 por gravedad. Alfa lo conozco, es el ángulo del plano inclinado. La masa 1 lo conozco, pero me está faltando la aceleración. Es decir, que tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo calcular nada. ¿Mm? Por una cuestión de espacio, yo podría plantear la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Bueno, lo vamos a hacer, pero no suma mucho. Si hacemos la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, siempre para el diagrama de cuerpo libre 1, fíjense que a lo largo del eje Y no hay ningún tipo de movimiento ni desplazamiento. ¿Mm? El movimiento se da a lo largo del eje X. ¿Mm? Entonces, si no hay desplazamiento, no hay movimiento, la aceleración es nula. Entonces, estaríamos cayendo, digamos, en lo que es equilibrio, lo que vimos en las unidades anteriores, estática, en la que la sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y tiene que ser igual a cero. Dicho sea de paso, el equilibrio es una consecuencia, digamos, de la segunda ley de Newton, es un caso particular de la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje Y? Y positiva hacia arriba tenemos la normal, y hacia abajo tenemos la componente del peso, la PI, esta que está acá, ¿no? Que va a ser menos P1 por el coseno de alfa. ¿Mm? Esto tiene que ser igual a cero porque no tengo ninguna otra fuerza actuando a lo largo del eje Y. ¿Mm? Por lo tanto, acá podríamos llegar a la conclusión de que la normal es igual a la componente del peso a lo largo del eje Y, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Fíjense que de esta ecuación, lo único que podría calcular es la normal. ¿Mm? Pero como no existe rozamiento, ¿está bien? En una de esas esta normal me podría servir para calcular la fuerza de rozamiento del bloque con la superficie, porque la fuerza de rozamiento, recuerden que es igual a mu por la normal. ¿Mm? Entonces, si en el caso en el que el enunciado me hubiese dicho que existe rozamiento, bueno, lo hubiésemos utilizado. ¿Mm? En este caso, no nos va a servir de mucho. Pero, la vamos a borrar, una cuestión de espacio, no me va a servir de mucho. Vamos a analizar ahora el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. ¿Mm? Sobre el bloque 2, solamente tenemos actuando fuerzas a lo largo del eje Y. Pero a lo largo del eje Y, este bloque se está moviendo con una aceleración. Es decir, abrimos los ojos, segunda ley de Newton. Entonces, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, esto era para el bloque 1, este es para el bloque 2, vamos así, este es para el bloque 2. La sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual al producto de la masa por la aceleración, segunda ley de Newton otra vez.
¿Mm? Hay aceleración a lo largo del eje Y. ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando? Y las fuerzas que están actuando son, por un lado, la tensión vertical hacia arriba, pues tenemos T positiva, menos el peso 2 que actúa en sentido negativo. Entonces, menos P2. Y no hay ninguna otra fuerza actuando a lo largo del eje Y. ¿Mm? Esto tiene que ser igual entonces al producto de la masa. ¿De cuál masa? Y estamos analizando la masa 2. Producto de la masa 2 por la aceleración. Ojo acá. La aceleración dijimos que es la misma que la aceleración del bloque 1. Pero fíjense la dirección y sentido de esta aceleración. ¿Mm? De acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre, tiene dirección vertical y hacia abajo. Por lo tanto, el segundo miembro me va a quedar con signo negativo. ¿Mm? Si analizamos esta ecuación ahora, yo lo que no conozco es la tensión y no conozco la aceleración nuevamente. ¿Mm? El peso lo conozco, lo puedo calcular porque tengo la masa 2 y la masa 2 está, ¿no? Entonces, acá lo que obtuve es, esta va a ser mi ecuación 2, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas dos incógnitas? La tensión y la aceleración. Este sería básicamente el planteo y desarrollo del ejercicio. Si están bien planteados los diagramas de cuerpo libre, que son una consecuencia de la interpretación del esquema, y el esquema es una consecuencia de la interpretación del enunciado, ¿está bien? Si están bien planteadas las ecuaciones, lo que sigue es más bien matemático, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de estas ecuaciones, de este sistema de ecuaciones, yo tendría que buscar alguna herramienta matemática, algún método que me permita resolverlo. Método de igualación, sustitución, suma, Gauss, el que ustedes quieran, por el método, la fórmula de Kramer, lo que ustedes quieran. Lo más sencillo, lo más rápido que podrían hacer, por ejemplo, es de la ecuación 2 despejar la tensión y reemplazarla en la ecuación 1, ¿no? Entonces, cuando hagan el reemplazo de la tensión en la ecuación 1, me va a quedar todo en función de la aceleración. A ver, vamos a desarrollarlo. Dejamos planteada la ecuación final y después lo continúen ustedes. ¿Mm? De la ecuación 2, entonces, de la ecuación 2, si yo despejo la tensión, me va a quedar que la tensión va a ser igual, este peso 2 está con signo negativo, pasa al segundo miembro como positivo. Entonces me va a quedar P2 menos masa 2 por aceleración. ¿Mm? Entonces ahí tengo mi primer despeje. Y esto que despejé acá, el equivalente de la tensión, lo reemplazo en la ecuación 1. Lo reemplazo en la ecuación 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Donde dice tensión, pongo su equivalente. Entonces va a ser P2 menos la masa 2 por la aceleración. ¿Mm? Esto es T. Continúo con la ecuación. Menos P1 por el seno de alfa. Y esto es igual a la masa del bloque 1 por la aceleración. Entonces, simplemente lo que hice es aplicar métodos de sustitución, despejé T en la ecuación 2 y lo reemplacé en la ecuación 1. ¿Y qué ecuación obtuve? Esta que está acá, acá hasta acá. Fíjense, P2 lo conozco, la masa 2 lo conozco, me queda como incógnita la aceleración. P1 lo conozco, el ángulo es dato, la masa 1 es dato y me queda la aceleración. Por lo tanto, me queda una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Entonces acá tendría que agrupar los términos que contienen la aceleración, sacar factor común y despejar, ¿no? Ahí obtendría el valor de la aceleración. Una vez que obtengo el valor de la aceleración,
me vengo a esta ecuación que obtuve anteriormente, reemplazo el valor de la aceleración acá, el resto es todo dato y puedo calcular el valor de la tensión. ¿Mm? Por supuesto que a posterior de todo esto, una vez que hicimos los reemplazos numéricos, hicimos los cálculos, no se olviden del análisis de unidades. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Lo pueden resolver o quieren que continuemos? Si hay dudas en cuanto al desarrollo, seguimos. Si ustedes creen que lo pueden resolver con este planteo, si lo pueden continuar, paramos acá nomás y lo dejamos planteado para ustedes. No hay comentarios. Esperemos un cachito a ver si surge. Dale. ¿Podés bajar un Buenas. poquito? Hola, Sol. Profe, usted había dicho cuándo era el parcial, o sea, está en en el calendario, pero ¿es ese día, esa fecha que da? Tomamos ya, ya lo tomamos ya. En serio, mentira. Mentira. No, recién te conectás, ¿no? ¿Eh? Ay, ya me está dando algo. No, lo comunicamos al principio de la clase pasada y esta clase también. Dijimos el 11, ya me olvidé, el 11 de noviembre. Espera, Ok, ya me olvidé. me parece que Está en la página. era la fecha que estaba en el calendario. Exactamente, por eso recién estuvimos hablando respecto de eso, de que vamos a tomar el 11, exactamente, el 9 consulta, queda la semana que viene para terminar de ver un poco lo de dinámica, dijimos eso, comenzar con ya la unidad de movimiento circular que no entra, y el lunes la idea es que traigan todas las dudas posibles, Ok, así vemos algunos ejemplos, algo así. Yo lo que les dije el lunes, y lo vuelvo a repetir, no vengan a estudiar, el parcial es el jueves. La idea es que ya vengan con algunas dudas, problemas, situaciones, es decir, que tengan, que ya hayan visto algo, si no, no tiene sentido las consultas, no aprovechen las consultas, pero bueno, obviamente vamos a entender todas las situaciones particulares de cada uno. sí, Así sí, que no, es consulta. o sea, recién entré a las 6 y se me cortó el internet, volví a entrar y como que No no, hay problema, pero digamos, yo dije, salvo, yo creo que no no va a haber escuché. ningún conflicto y de acuerdo a la planificación va a ser el 11. A no ser que Perfecto. surja algo distinto, pero lo vamos hablando. Listo, listo. Perdón, Sergio. Sergio, ¿sí me Eduardo, escuchás? sí. Perdón, parece que se me cortó la Te conexión escucho mal y ahora, te escucho me mal. perdí. ¿Eh? Sí, tengo problemas de conexión, parece. Tengo problemas de conexión, Ahora, parece, porque me ahora tuve que volviste, ahora desconectar. volviste. No, Ahora estuve volví. hablando yo, no te preocupes. Pero se pudo ver, no se cortó la imagen, nada cuando me fui. No, por ahí se cambia un poco, viste, el foco que se va, como si fuera Zoom. Ahora se ve bien, por ejemplo. Ahí se ve Claro, más claro. Ahora nublado, se ve bien. se va y viene, pero ahora se ve bien ahí. No. Ahí se ve bien. Ahí volví, ahí volví. Me tuve que desconectar porque perdí conexión. Estamos entonces. Con respecto a esto, ¿quedó alguna duda? No hay comentarios. Entonces lo dejamos planteado
Así, ustedes lo encaran. Sin te- Bien. Si querés pasamos al 4. Dale, dale. Si no hay comentario de esto, entonces acá lo único que tiene que hacer, lo que falta es despejar la aceleración, calcularla, me vengo a esta ecuación que había despejado inicialmente y obtener el valor de tensión. No se olviden del análisis de unidades. Te paso la posta, Pablo, entonces. Bueno, ahí me conecto. Bueno, ahí tienen en pantalla, por favor anclen la camarita mía. Ahí en pantalla tienen el diagrama del ejercicio número 4 que dice, de la observación de la figura, determinar la fuerza constante que es necesario aplicar para que el bloque B, que es el que está suspendido, de 20 kilos, ascienda, ¿sí? Ahí nos está diciendo para dónde, cuál es el sentido de la aceleración, para que ascienda con una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. La masa del bloque A es de 25 kilos y el coeficiente de fricción es 0,2. Y calcular después la tensión de la cuerda. Entonces, acá tenemos el bloque A, que es el que está apoyado en la superficie, ¿sí? Por medio de una cuerda, y esta polea, que como dijo Eduardo, no tiene rozamiento, es ideal y demás, lo único que hace es cambiar el sentido y dirección de la tensión, y tenemos el cuerpo B, que es el que está suspendido. Bien, entonces, del enunciado nos dice que el cuerpo B tiene que ascender. Si tiene que ascender, entonces nuestra aceleración va a tener este sentido y esta dirección, y en el bloque A va a tener este sentido y esta dirección, ¿sí? Porque nosotros tenemos que aplicarle esa fuerza F, que está en rojo, para poner en movimiento este sistema. Como dato tenemos la masa del cuerpo B, que es de 20 kilos, la masa del cuerpo A, que es de 25 kilos, la aceleración, que es 1 metro sobre segundo cuadrado, y el coeficiente de rozamiento, que es 0,2. Y debemos calcular la fuerza que hay que aplicar para que cumplan la condición de aceleración y la tensión de la cuerda que mantiene unidos estos dos cuerpos, que es una cuerda ideal en donde no hay estiramientos ni nada, entonces la tensión de la cuerda aquí, ¿sí? Que tira para arriba al cuerpo B, es la misma que tiene esta cuerda acá en el A, en el cuerpo A, actuando sobre el cuerpo A. Bien, lo que vamos a hacer es el diagrama del cuerpo libre para los dos cuerpos, ¿sí? Tanto el A como el B, y acá la complicación que tenemos es que hay rozamiento. Entonces ahí nos va a aparecer una nueva fuerza, que es la fuerza de rozamiento, sobre el cuerpo A, que es el único que está apoyado. En el cuerpo B no tenemos rozamiento porque no está apoyado en ningún lado. Entonces, analizando el cuerpo A, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza F, que es la que tenemos que calcular nosotros, ¿sí? Que va a tener una dirección del eje de las X con sentido negativo, va a estar así. Vamos a tener una tensión de la cuerda,
¿sí? Que va a estar para el lado positivo de las X, ¿sí? Siguiendo la línea de la cuerda que une con B, y como está apoyado sobre la superficie, vamos a tener una fuerza normal, ¿sí? Hacia arriba, en el sentido de las Y, del eje Y positivo, y un peso de este cuerpo A que está hacia el centro de la Tierra, o sea, la parte negativa del eje. Eso sería todo la fuerza si no existiera rozamiento. Como tenemos rozamiento, entonces aparece una nueva fuerza que, acuérdense, que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, si el movimiento está hacia el lado negativo de las X, esta fuerza de rozamiento tiene que estar hacia el lado positivo de las X, porque se opone al movimiento, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Bien, y también sabemos, porque el problema dice que el cuerpo B tiene que ascender, y aparte por la dirección y sentido de la fuerza, que nuestra aceleración tiene que tener una dirección del eje X con un sentido negativo, ¿sí? Para poder mover el sistema, como dice el enunciado, que es que B ascienda, por lo tanto A tiene que moverse hacia la izquierda. Bien, con respecto al cuerpo A, ese sería su diagrama del cuerpo libre, no hay más fuerzas. Si hay alguna duda, comenten, por favor. El cuerpo B, Por el momento, Pablo, bien. Digan, decime si se ve bien. Yo lo estoy viendo medio borroso, no hace buen foco. sí, se ve borroso, sí, por ahora. Sí, Puede ser por pero lo mismo ahí. que le pasa al Eduardo, por ese va Sí. con más ahí viene, ¿viste? Ujú. Tiene que Sigo. ver la conexión. Sí, debe ser porque no pagué. Ese es un dato importante. Bueno, pasando al cuerpo ¿Tenés? B, ¿sí? Pasando al cuerpo B, este es más fácil porque tenemos solamente dos fuerzas. Una es su peso hacia abajo y otra es la tensión de la cuerda hacia arriba que mantiene el cuerpo unido, si no se iría para abajo. Y esta tensión es la misma que esta tensión que está actuando en el cuerpo, en la soga que está atado o sujeto al cuerpo A. Y la aceleración en este sentido, en este cuerpo, tiene la dirección del eje de la Y con sentido positivo. Bien, esos serían los diagramas de cuerpo libre de los dos cuerpos que tenemos. Ahora, una vez que interpretamos el problema, hacemos el diagrama, planteamos los datos y las incógnitas y el diagrama de cuerpo libre, que estamos seguros de que eso está bien, ¿sí? Si hay dudas, conviene en este punto ponerse a repasar antes de hacer las ecuaciones, ¿sí? Porque si no, después las ecuaciones pueden llegar a estar mal, ¿sí? Si nos hemos equivocado en alguno de estos casos. Bien, vamos a plantear las ecuaciones para poder resolver el problema. Bien, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? De acuerdo a la ley de Newton. Entonces vamos a tomar el cuerpo A, vamos a hacer sus
o a escribir sus ecuaciones, y hacemos lo mismo con el cuerpo B. ¿Sí? Entonces, con el cuerpo A. En el cuerpo A, ¿qué tenemos? La sumatoria de fx. ¿Tenemos masa y aceleración en el eje X del cuerpo A? Sí, vemos que sí. La aceleración tiene la dirección del eje X con sentido negativo. Entonces, la sumatoria de fuerzas de este cuerpo A tiene que ser igual a la menos la masa del cuerpo A por la aceleración. ¿Sí? Cuidado con eso. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X de este cuerpo A? Tenemos la fuerza que nosotros tenemos que calcular en el sentido negativo de las X, entonces queda menos la F, menos fuerza. Tenemos una tensión, que es la tensión de la cuerda, en el sentido positivo de las X, T, y tenemos la fuerza de fricción también en el sentido positivo de las X. Entonces ponemos más fuerza de rozamiento o fricción. No hay más fuerzas actuantes en el eje X para el cuerpo A, entonces eso tiene que ser igual a menos la masa del cuerpo A por la aceleración. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se ve, Eduardo? Sí, se ve, se ve. Bien. Ahora, hacemos lo mismo con el eje Y. Ahora, la sumatoria de fuerza del eje Y, ¿es igual a masa por aceleración o igual a cero? Esa sería la pregunta que debieran hacerse. Para responder eso, tenemos que ver la aceleración, qué dirección y sentido tiene. Como vemos que la aceleración tiene una dirección del eje, solamente tiene dirección a lo largo del eje X con sentido negativo, nos damos cuenta que no tiene una componente en el eje Y. Por lo tanto, la aceleración a lo largo del eje Y es cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas para el cuerpo A es cero. Si no, debería estar moviendo para arriba o para abajo. Y no lo está haciendo. Por lo tanto, es igual a cero. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas actuantes en I? Con el cuerpo A. Tenemos la normal, que dice el diagrama del cuerpo libre, que tiene un sentido positivo. Entonces, positivo. Y el peso, que tiene un sentido negativo. Entonces, menos el peso del cuerpo A igual a cero. Entonces, acá tenemos las dos ecuaciones. Una ecuación, segunda ecuación. Pablo, Ustedes pueden... perdón, Sí, Pablo, ahí presten atención al desarrollo que está haciendo Pablo. Fíjense que él le está dando mucha importancia a la ecuación número 2, cosa que, recuerden en el problema que desarrollamos anteriormente, esa misma ecuación número 2 que plantea Pablo ahí, que nosotros también la planteamos y la borramos, porque nosotros no la utilizamos, no nos servía, digamos, entre comillas. Fíjense ahora qué importancia toma porque tiene rozamiento. ¿Mm? Presten mucha atención a eso. Listo, Pablo, gracias. bien, perfecto. Bien. Hasta ahora hemos analizado solamente el cuerpo A. Vamos a analizar ahora el cuerpo B. ¿Sí? Voy a subir un poquito para que se vea, porque no me quedo sin espacio.
En el cuerpo B hacemos exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X. Como vemos en el diagrama del cuerpo libre, del cuerpo B, no tenemos ninguna fuerza en el sentido, en la dirección del eje X. Por lo tanto, no tenemos fuerza, tampoco se mueve si no hay fuerza no se puede mover ni el eje positivo ni el eje negativo, X. Entonces, 0. ¿Sí? Ahí no tenemos ecuación porque no tenemos fuerzas actuantes en la dirección del eje X. ¿Está claro eso? Vamos bien, parece. A lo largo del eje Y, sí tenemos dos fuerzas. Una positiva, que es la tensión, y una negativa, que es el peso. Pero antes de eso, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 o es igual a masa por la aceleración. Bueno, como vemos en el diagrama del cuerpo libre, tenemos aceleración en la dirección del eje Y con sentido positivo. Positivo. Por lo tanto, esa aceleración es positiva. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es igual a la masa del cuerpo B por la aceleración. Pero es positivo en este caso porque la aceleración tiene sentido positivo en el eje Y. Bien, como decía recién que me había adelantado, tenemos una tensión positiva, un peso del cuerpo B negativo que va que tiene sentido negativo del eje Y nada más, no hay ninguna otra fuerza actuando. Eso es igual a la masa del cuerpo B por la aceleración. ¿Sí? ¿Está claro? Esa sería otra ecuación, ¿sí? Nuestra tercera ecuación que podemos deducir de los diagramas. Entonces, bien, ahora fijemos cuáles son nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas es F, vamos a poner en rojo, F no lo conocemos, la tensión no la conocemos, que son las dos cosas que tenemos que calcular. La fuerza de rozamiento no la conocemos por el momento, pero sí la podemos calcular. ¿Sí? Esta la podemos calcular, por lo tanto es nuestro dato. Es un dato que podemos obtener. La masa del cuerpo A la tenemos, que son 25 kilos, y la aceleración también la tenemos, que es 1 metro sobre segundo cuadrado. Vamos a la ecuación número 2. El peso del cuerpo A lo podemos calcular porque tenemos su masa, y si calculamos el peso de este cuerpo A, viendo que no tenemos más nada que el peso y la normal en esta ecuación, podemos calcular cuánto es nuestra normal. Eso es lo que decía Eduardo hace un rato. Esta ecuación en este caso es importante porque nos permite calcular la normal. Y si ustedes recuerdan que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento, es por esto que yo le decía que nosotros podemos calcular la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Está claro? Con esta ecuación 2, nosotros podemos calcular la normal, que la vamos a usar en esta ecuación para calcular la fuerza de rozamiento, y el coeficiente nos lo da el problema. ¿Sí? Por lo tanto, de esa forma nosotros podemos calcular la fuerza de rozamiento y reemplazarla en la ecuación número 1. ¿Sí? Bien, hasta ahora tenemos
dos ecuaciones, pero solamente en una ecuación tenemos las dos incógnitas que son f y t. En la segunda ecuación no tenemos ni f ni t, entonces no nos sirve para continuar con el problema. Necesitamos una segunda ecuación que contenga alguna de estas dos incógnitas. Entonces vamos al cuerpo B, en donde en su ecuación tenemos la tensión, que no la conocemos, tenemos el peso del cuerpo B, que lo podemos calcular porque tenemos su masa, que es de 20 kilos. Entonces tenemos la masa y tenemos la aceleración. Por lo tanto, tenemos una sola incógnita que es t. Por lo tanto, es fácil, de esta ecuación nosotros podemos despejar t, ¿sí? Despejamos t, podemos calcular cuánto vale la tensión, y después podemos reemplazar ese valor en la ecuación número 1, despejar nuestra fuerza y calcularla. ¿Sí? Entonces, si de acá despejamos t, nos va a quedar la masa del cuerpo B por la aceleración, y este peso B, que está con signo negativo, pasa, ¿sí?, sumando hacia el otro lado. Entonces, de esta ecuación, que le podemos poner número 4 si quieren, de esta ecuación número 4, Un poquito a la izquierda, ahí está. Ahí se ve de bien. esta ecuación número 4, nosotros podemos calcular el valor de t, reemplazarlo en la ecuación 1 y calcular el valor de la fuerza que hay que aplicar, o directamente sustituyen la t en la ecuación 1 por todo esto, y hacen el cálculo al final, ¿sí? Trabajan con todo el despeje, les va a quedar todo en función de solamente de esta incógnita f, hacen todo el despeje matemático y después hacen el reemplazo numérico y el cálculo, ¿sí?, que sería lo más fácil para después chequear. Una vez que esté chequeado es más fácil hacer todo el despeje matemático y al último hacer el reemplazo numérico y el cálculo, porque si tienen que chequear algo que les salió mal y han hecho cálculo por todos lados, le va a llevar mucho más tiempo. Bien, este sería el planteo entonces para el ejercicio número 4. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido de lo que se ha hecho? Creo que no me olvido nada, Eduardo, ¿no? No, no, está correcto. Hasta el momento no hay dudas. Vamos, esperamos un poquito a ver si Bueno, hay alguna duda, pero está completito, está. bueno, ahí se ve mejor, ahí se ve peor. Sí, sí, va perdiendo el foco, va bien y va bien. Yo tengo Como una les decía, duda, Pablo, una duda. ¿Cuántos sí, metros para abajo va el pizarrón ese? no, ahí nomás, mirá, Ahí ahí está, termina. Ahí está. Ya está. no tengo mucho margen. Ah, está bueno, está bueno. Bueno, como decía Eduardo en el ejercicio que desarrolló él previamente, estaría bueno que ustedes sigan con con este planteo que se hizo de este ejercicio del anterior, que ustedes lo sigan para hacer la resolución del mismo. Y bueno, las dudas que surjan las podemos ir resolviendo la próxima clase o nos escriben por un mail o un WhatsApp, no sé. Pero todos los problemas son muy similares a en donde tenemos dos cuerpos, donde tenemos, acuérdense que para cuando tenemos más de un cuerpo tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno, porque nos aclara mucho el panorama, y como en este caso, vemos que el diagrama del cuerpo libre del cuerpo B es mucho más sencillo que el del A,
Y de ese análisis nosotros podemos, primero que lo necesitamos sí o sí, porque con la ecuación 1 y 2 no podemos resolver el problema, pero del diagrama de cuerpo libre y de la ecuación del cuerpo B nosotros tenemos ya resuelto el tema para la tensión. Podemos calcularla directamente sin necesidad de andar despejando una y reemplazando en otra ecuación, porque tenemos solamente la incógnita de T. Bien, no sé si hay alguna duda. No, Pablo, por lo menos acá en el chat no hay nada todavía. Yo diría Ha que sido muy claro. bueno, que lo sigan ustedes, chicos, que lo resuelvan de acuerdo a lo que se ha planteado ahora. Sí, ahí con lo que ha hecho Pablo tienen el 80% del ejercicio resuelto ya. Queda lo que es, bueno, él ya hizo una parte, es matemático lo que falta. Sí, un poco, Eduardo, también lo que decíamos el otro día, los problemas tienen su grado de complejidad físico y matemático, ¿no? Claro. Así que bueno, casi la mitad del problema, digamos, si el problema vale 2 puntos, 1 punto lo tienen por ese planteo. Si ustedes ven que van a demorar mucho en la parte matemática, lo dejan planteo ahí. Vean, Sí, digamos, sí, digamos, tiene su complejidad el tema de reemplazar. A algunos les puede costar más o menos, digamos. Hagan los planteos, digamos, porque si van a perder más tiempo resolverlo matemáticamente que físicamente, yo diría que no lo hagan, digamos. Dejen un planteo así como está lo que hizo Pablo. Y después, cuando terminen de hacer los problemas, vuelven y retoman la parte matemática. sí, se va a evaluar todo. Se va a evaluar que los diagramas de cuerpo libre estén completos y que estén prolijos, ¿sí? Que estén bien hechos. Por eso es muy importante hacer los diagramas de cuerpo libre bien, bien prolijos, porque eso le suma puntos. El planteo matemático tiene que estar bien prolijo y entendible, porque eso también le suma puntos. Y obviamente después el desarrollo del resultado también le va a sumar puntos. ¿Sí? Pero como dice Sergio, todo le suma puntos, el planteo, el, el diagrama de cuerpo libre, la representación, el planteo matemático, todo le va a sumar puntos. Tienen que hacerlo prolijo y que se entienda. Usted tiene que hacer el parcial sabiendo que el que lo ve no tiene ni idea de cómo ustedes pensaron o cómo lo pensaron el problema. Entonces tienen que hacerlo lo más completo, paso a paso posible y entendible. Ya bueno, la semana que viene, después un poco lo vamos a discutir con Pablo y Eduardo, le vamos a pasar un poco lo que nosotros consideramos y un poco la metodología del parcial. Y lo que está diciendo Pablo ahí, nosotros vamos a evaluar los parciales con lo que se denominan algunas rúbricas, es decir, le vamos a dar puntaje al el tema de esquemas, diagramas, dependiendo del problema. Y yo siempre le digo, aparte de leer el enunciado, si no hay ningún dibujo, hagan algún dibujo, un esquema. Eso significa que ustedes están comprendiendo y entendiendo el problema. Si no pueden hacer un esquema o lo hacen mal, le va a salir mal el problema. Entonces, el hecho de hacer esquemas, el desarrollo del problema, el planteo físico, unidades, todo eso va a tener su valor. Y eso va a componer la nota digamos, si el máximo por cada problema son 2 puntos, esos 2 puntos se van a dividir en cada uno, en 4 o 5, digamos, aspectos que vamos a evaluar. Pueden tener todo el problema perfectamente bien y al último no se omiten las unidades, se le va a bajar puntos, ¿está bien? Entonces, traten, y esas cosas las vamos a dejar claras, digamos, todo lo que vamos a evaluar y un poco lo que están planteando acá los chicos en el hecho de qué aspectos hay que tener en cuenta y que siempre los remarcamos, los diagramas, los esquemas, planteo las ecuaciones, sean claros. Aparte, se nos complica bastante a nosotros también el hecho de tener que corregir en la computadora y en un papel también, así que sean los más prolijos posible. Traten por ahí de hacer los parciales, que ya después se lo vamos a decir. Pueden hacer en cualquier lado, pero no traten de hacerlo por ahí en hoja cuadriculada muy oscura con lápiz, porque no se va a entender nada. Traten de sacar bien las fotos, bueno.
Después le vamos a dar algunas características, algo como para que no tengamos problemas en el momento de que suban ustedes la foto, ¿no? Pueden subir todas las fotos juntos, una foto por problema. Bueno, eso ya lo vamos a ver cómo arreglamos. Pero sí, tengan en cuenta todos los aspectos que le estamos diciendo y todo eso lo vamos a evaluar. Pueden tener el problema es todo bien y les faltan las unidades y van a tener un porcentaje de puntaje menos por eso. No se preocupe por el tiempo, nosotros le vamos a dar tiempo, ustedes van a tener un tiempo estipulado para hacer el parcial, no se preocupen por el tiempo extra para sacar fotos y subir los archivos al Classroom, se le va a dar tiempo, es preferible que se saquen la foto 2 o 3 veces hasta que salga bien, y no apurado y subir una foto que después no se entiende, porque las fotos que no se entiendan no las vamos a poder corregir. Bueno, no sé si hay alguna duda en particular con algún problema. Ayer, no, el lunes me consultaban a Eduardo le consultaban sobre el problema que subimos al Classroom de cinemática con respecto a la pregunta número, creo que 3 o 2, no me acuerdo, Y el donde punto C dice creo que era. el espacio recorrido del tren desde que se empieza a mover. Tengan cuidado, porque desde que el tren se empieza a mover hay dos tipos de movimiento. Primero tenemos un movimiento acelerado, creo que son 10 segundos, hasta que alcanza su velocidad normal, digamos, la velocidad que tiene que alcanzar, y después mantiene su velocidad constante durante otro tiempo. Entonces, para calcular el espacio total recorrido desde que empieza a moverse hasta los 30 minutos, hay que dividir el trayecto, digamos, hay que dividirlo en dos movimientos. Uno acelerado al principio y uno de velocidad constante después. Profe, una consulta. Sí. Por lo que entendí, el movimiento, o sea, lo que hay que calcular es teniendo en cuenta los 10 segundos o son 30 minutos después cuando ya alcanzó la velocidad, o sea, sin contar esos 10 segundos. No, el problema dice desde que empieza a moverse. Entonces, desde el instante 0 hasta el minuto 30. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos 10 segundos al principio, ¿sí? Ese espacio, igual ustedes lo tienen que calcular en el ítem anterior, o sea que ese dato ya lo tienen. Ustedes tienen que calcular en el segundo movimiento el espacio que recorre y sumarlo al anterior. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Emanuel era el que consultaba? Sí, sí. Listo. Ok. Cuidado con los tiempos ahí, ¿eh? Cuidado con el tiempo que van a usar para calcular el espacio que recorre en el movimiento rectilíneo uniforme. Ya les dije todo. Qué bueno que sos, Pablo. Es tramposo, Pablo, lo que nos enunció. No, sí. Se disfraza el Pablo, se disfraza. Esa foto no es de él, es mentira. Espero que mi partido sea igual de bueno. No, por eso te digo, es mentiroso. Los engaño, los engaño. Los engaño y después les digo, soy un vato. Sí. No, pero más allá de por ahí de las bromas, recuerden un poco las cosas que vamos diciendo así, medio en broma, medio en serio, con respecto a cómo vamos a evaluar, qué vamos a considerar. Vayan tomando nota sobre eso. Si bien la semana que viene vamos a volver a insistir y a decirle, y así que, pero vayan viendo porque
vamos a corregir de esa manera, ¿no? Vean las grabaciones, por la duda si se les ha olvidado algo, vean las grabaciones para que no se les olvide nada de lo que vamos diciendo. Bien, no sé si hay alguna duda de algún ejercicio en particular que hayan intentado hacer y no han podido. ¿Han podido terminar la guía de cinemática? Bien, me parece que no hay Bueno, nada, ¿no? parece que no. No. Bueno, no sé si dejamos acá para que puedan hacer problemas o hacerse problemas. Tienen todas las herramientas. Han visto desde los más sencillos hasta los más complicados. Plano horizontal, plano inclinado, con rozamiento, sin rozamiento. Un cuerpo, dos cuerpos. Bueno, el de parcial va a ser tres o cuatro, pero vayan haciendo esto. Sí, de todas maneras, uno por ahí, uno se lo explica, por eso la idea es que se pongan ustedes, ¿no? Porque uno se lo explica acá, Pablo, Eduardo se lo explican, y uno pareciera que lo entiende, y después se pone a hacerlo y no le sale ni para atrás ni para adelante. Entonces, es indudable que requiere práctica esto, ¿no? Y encima hay una gran variedad de cuerpos, situaciones, planos inclinados, para un lado, para el otro, bueno, y no hay otra, es práctica, como todo tipo de estas actividades así, es ponerse uno solo y hacer el problema, ¿no? Más allá que tiene los problemas resueltos y toda esa historia, pero bueno, el tema es cuando uno se encuentra solo con el enunciado y tiene que resolverlo. Y ahí comienzan la situación problemática. Así que, pero bueno, tienen ahí y aprovechen, acuérdense que ahora tenemos la próxima clase el lunes, el que puede ir avanzando y enviándolo alguna duda que tenga por WhatsApp, por email, lo va haciendo y se lo vamos contestando, cosas que no se vayan demorando. Ok, me parece que Bueno, fueron gente, todos. haremos. ¿Tenés la lista, Sergio? Tómate lista. Sí, pero a ver, sí, acá lo tengo listo. Sí. Enseguida se lo mando, después me retan. Por listado. Sí, por el Por listado. listado. No, pero bueno, recuerden que el listado, digamos, yo por ahí me puedo olvidar alguno, ¿no? Pero en general lo que tiene aquel Meet es que saca el listado de los que están presentes solo. O sea que no larga un Excel Sí. de los que están. Así que por ahí me puedo olvidar alguno de que si se juntan, no sé cómo se hacen, algunos que se juntan, o otros que se van, o algunos que se conecten y se duermen después, qué sé yo. Pero bueno. Ahí tenemos el de Emilio Freisig. Manuel Silva avisó No, que pero se eso tuvo. yo ya lo tengo acá 21 personas y el Excel lo tengo con 21 personas, 22 tengo. Tengo Lago, Medero, Díaz, Cardoso, Díaz, Santiago, Palacio, Robledo, Silva, Moyano, Ceballos Manu, Enciso, Brito, Freisi, Amar, está Amar dos veces, Mendoza, Heredia, Vega, Viñolo. Están todos. Y Está estoy yo todo, también. está bien, está bien. Ese tengo el Excel, ahora lo pongo y lo subo de nuevo, se lo pongo, lo comparto con ustedes. ¿Listo entonces? Bueno, chicos y chicas, Podemos detener la eh, grabación. sí, detenemos la grabación. Sí, pero Emilio te tengo. Lo nombré, Emilio, ¿no? Sí. Sí, lo nombraste.
Ya me perdí acá. Sí, está. Yo después cargo las listas y se los comparto para que después me reten, de que me olvide alguno. No, bueno, quedamos acá entonces. Recuerden, vayan avanzando y cualquier duda la van comunicando y la vamos resolviendo. Nos vemos el lunes que viene, 19:30. Si no hay mucho más para avanzar, ya comenzamos con la unidad 4, que es movimiento circular. O a lo sumo la teoría y vemos un poco de práctico de dinámica o algo así. Vemos teoría y ya comenzamos el miércoles con la práctica. ¿Estamos? Ok, Bueno, listo chicos, muchas gracias. muchas gracias. Saludos.